En el transcurso que llevamos transitado de esta pandemia, creo que la humanidad ha aprendido que con el COVID debemos extremar los cuidados de higiene, no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos, porque si nosotros nos contagiamos, podemos estar llevando este contagio a nuestra casa. Las consecuencias pueden ser letales. Hemos aprendido no solo a tener cuidado con la higiene, hemos aprendido a tener cuidado con las personas que nos rodean, porque no sabemos cuando nos movemos en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos, qué persona puede estar contagiada y potencialmente cualquiera puede llegar a contagiarnos a nosotros. Y no solamente hemos aprendido el aislamiento y el distanciamiento, hemos aprendido también que cualquier superficie que toquemos puede estar contaminada y podemos nosotros también contaminarnos. Todo lo que se contamina se enferma y todo lo que se enferma corre peligro de muerte. Es por eso que constantemente debemos tener cuidado de todas las cosas que pueden contaminarnos. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las cosas que contaminan al ser humano pueden ser naturales, en lo físico, pero también pueden ser espirituales. Es por eso que la Biblia, cada vez que habla de las cosas que contaminan al hombre, habla también de las consecuencias, tanto de las consecuencias temporales como de las consecuencias eternas. Por lo cual, cada vez que algo con efecto contaminante aparece en nuestra vida, no debemos dejarlo pasar por alto. Hoy quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 14, solamente quiero tomar como base dos versículos, versículo 34 y versículo 35. Y vamos a sacar acá algunos principios para nuestra vida. Digo principios porque las cosas que están en el Antiguo Testamento son una sombra, una figura de lo que nosotros vamos a experimentar en este tiempo. Entonces hay algunos principios que quiero compartirte hoy en la palabra de Dios. Levítico capítulo 14, versículos 34 y 35, y te invito a que tengas tu Biblia abierta porque hay otras cosas que vamos a ver también allí. Dice la palabra de Dios, Levítico 14, versículos 34 y 35, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Alguien dijo que debemos caminar en esta vida con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra. Esto es algo muy importante entender, porque todo lo que Dios nos da en esta vida está expuesto a corrupción, está expuesto a contaminación. Sí, son una bendición porque Dios nos la da, pero puede corromperse y puede contaminarse. Por ejemplo, tu familia. Tu familia es una bendición de Dios, pero si no cuidas tu familia puede contaminarse y puede corromperse. Tu matrimonio, las cosas materiales inclusive. Que tengas un teléfono es una bendición, ¿sí? Porque el teléfono te permitirá hacer muchas cosas. Yo de hecho trabajo, gran parte de mi trabajo es con el teléfono. Ahora, tu teléfono se puede contaminar y puede arruinar tu vida. Una computadora puede ser una bendición, pero también se puede contaminar y contaminar tu vida. Tu televisor, las cosas materiales, un vehículo, es una bendición. Porque todas las cosas que están en este mundo pueden ser contaminadas. Es por eso que la Biblia dice, en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos que somos de Dios. Dice, pero el mundo entero está bajo el maligno. Así que debemos tener cuidado, y muchas de las cosas que son bendición pueden llegar a contaminarse si no las cuidamos. Aquí Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel. Dice: la tierra, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la tierra que yo les doy en posesión.
Recordemos que Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, durante 40 años los había llevado por el desierto y ahora van a entrar en esa tierra. En una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel, pero que también ellos iban a encontrar con cosas que era una bendición por la cual nunca habían trabajado, nunca habían luchado. Ellos encontrarían viñedos que nunca plantaron, olivares que nunca plantaron, cosechas que no habían hecho nada por esa cosecha, incluyendo casas, que iban a habitar en las casas que los cananeos iban al vencer a los cananeos, a tomar posesión de la tierra, tomaban también posesión de esas casas. Ahora, esto era una bendición para ellos, habitar en estas casas. Sin embargo, ellos no estaban libres de contaminación. ¿Sí? En esas casas se habían practicado pecados, esas casas habían recibido maldición de sus anteriores ocupantes o dueños. Y estas casas podía aparecer esta lepra, esta enfermedad, esta plaga. Dice que algo como plaga podía aparecer en esas casas y aquel dueño de casa podía ver que allí aparecía algo en las paredes, algo como plaga. La palabra plaga aquí es la palabra hebrea negá. ¿Sí? Esta palabra tiene un significado profundo, puede significar ofensa, puede significar herida, mancha, incluyendo destrucción. ¿Sí? Y aunque se la denomina para de algún modo agrupar esta clase de plagas como lepra, no era lepra en sí, en realidad era un hongo que aparecía en las paredes de color verdoso o rojizo. Y esto tenía un efecto contaminante. Era lo suficientemente repulsivo para hacerlo potencialmente contaminante, no solo para las paredes en sí de la casa, sino para la familia que allí habitaba. Es importante entender que Dios nos ha dado dos clases de herencia. Herencias de promesas y de bendiciones aquí en esta tierra. Pero esta herencia y estas bendiciones están sujetas a corrupción, a contaminación. Sin embargo, Dios nos ha dado una herencia incorruptible en los cielos. Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 3 al 4 que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa que no se puede marchitar. Dice, reservada en los cielos. Eso no está sujeto a corrupción, es incorruptible, incontaminada. Ahora, para que nosotros alcancemos esa herencia reservada en los cielos, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice Efesios capítulo 5, versículo 27, que el Señor viene a buscar a esa iglesia, que va a heredar esa herencia, pero ha de ser una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin contaminación. Así que debemos estar atentos cuando algo como plaga aparece en nuestra casa, cuando algo que puede contaminar esta nueva vida en Cristo aparece en nuestra casa, porque la tierra prometida es símbolo de la nueva vida en Cristo. Y hay cosas que pueden contaminarse, ¿sí? Entonces vamos a ver qué necesitamos hacer. Aquí vamos a sacar algunos principios que tienen aplicación para nuestro tiempo, porque estas fueron cosas dadas puntualmente allí en la tierra de Canaán. Sin embargo, hay unos principios que podemos aplicar a nuestra vida aquí cuando algo como plaga, cuando algo que puede contaminar mi mente, mi corazón, mi familia, ¿sí?, entra en nuestra casa. Lo primero que necesitamos es darle control absoluto a Dios. Allí el versículo 36 vemos lo primero que debían hacer ellos. Dice el versículo 36, dice, entonces el sacerdote mandará, y aparece la palabra mandar, desocupar la casa antes de entrar a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Lo primero que vemos allí es que el sacerdote iba a mandar, ¿sí?, iba a tomar control absoluto. Una persona, el dueño de una casa, tiene control sobre su casa, pero del momento que él reconocía que algo estaba contaminando su casa, él debía llamar al sacerdote, y el sacerdote ya no tenía control sobre su casa. El que iba a comenzar a mandar allí era el sacerdote, el cual es símbolo aquí de Dios, es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Necesitamos que Dios entre en nuestra casa y tome control absoluto de nuestra vida. Sí, es importante entender que el pecado es
humanamente incurable. No tenemos nosotros nada que pueda curar nuestro pecado, ¿sí? Porque la lepra, la plaga es símbolo de pecado. Cuando nosotros vemos que estas cosas están contaminando nuestra vida, tenemos que entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para resolver esta situación. Y necesitamos que Dios venga a nuestra vida y tome control absoluto de nosotros. Es importante pensar a lo mejor lo que sucede con una persona que tiene una enfermedad incurable, o que tiene una enfermedad que necesita sí o sí una operación. Entonces no hay nada, no hay ningún medicamento, no hay nada, ningún tratamiento, ya no queda más nada por hacer y hay que pasar por la operación. La operación es lo que va a traer la solución a este problema de salud. Cuando esto sucede, la persona puede tomar la decisión de operarse o de no operarse. Si la persona dice, yo no me voy a operar, voy a seguir con esto y voy a seguir así por siempre. Bueno, esto traerá consecuencias naturalmente a su vida, pero si decide operarse, tiene que ponerse en absoluto control del cirujano, y el cirujano lo va a anestesiar, y el cirujano va a empezar a cortar y va a empezar a hacer lo que él sabe que tiene que hacer. De ninguna manera la persona puede decirle al cirujano, mire, no corte por acá, no haga esto, no haga aquello. ¿Por qué? Porque del momento que él ha decidido entregar ese problema en manos del cirujano, el que toma absoluto control es el cirujano. Si todo individuo podía ocultar que había una plaga en su casa, el individuo encontraba que en su casa había aparecido esto y nadie podía ver lo que había en las paredes de su casa, solamente él. Ahora, él podía ocultarlo, pero si él quería que su vida no fuera contaminada y que su familia no fuera contaminada, lo que tenía que hacer era ir al sacerdote y pedir que el sacerdote viniera a su casa, y entonces el sacerdote iba a comenzar a mandar. El gran problema de muchos, cuando algo como plaga ha aparecido en su casa, es que quieren que Dios los sane. Saben que hay problemas en su vida, saben que hay situaciones que no pueden resolver. Lo que no están dispuestos es a que Dios les mande y a que Dios tome absoluto control de su vida. Entonces obedecen en parte, pero no le dan un absoluto control. ¿Por qué? Porque Dios le va a mandar. Y mandar tiene que ver con hacer cosas que yo no estoy de acuerdo. Hay gente que cuando Dios le dice algo que es lo que quiere escuchar, lo hace. Pero cuando Dios comienza a mandar y a corregir cosas en nuestra vida, recién ahí estamos dándole absoluto control. La segunda cosa que necesitamos, cuando algo con un efecto contaminante aparece en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, cuando algo como plaga ha aparecido en nuestra casa, es dejar que Dios nos examine. Versículo 37 al 39, si puedes acompañarme, versículo 37, dice, y examinará la plaga. Dice, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote, dice, saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Tiene control absoluto. Versículo 39, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido, dice, y se examinará si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa. Lo que vemos aquí es que el sacerdote tenía control absoluto para examinar. ¿Sí? Todo lo que no se trata a tiempo se vuelve crónico. Una enfermedad, por ejemplo, que la persona pudiera encontrar una solución más rápida, pero se deja estar. Por ejemplo, una muela. Cuando una muela comienza con una caries, si te haces ver inmediatamente, probablemente puedan limpiar allí y tapar ese lugar. Pero si lo dejas estar, va a llegar un momento que esa muela se va a destruir y va a tener que llegar a la extracción de la muela. ¿Sí? La razón por la cual la gente no acude a los médicos y trata de automedicarse, un gran porcentaje de la población no quiere ir al médico, quiere automedicarse, es porque no le gusta ser examinado. ¿Sí? Porque no quiere perder tiempo, porque no quiere gastar tanto en medicamentos, porque no quiere gastar tanto en chequeos y en examen. Pero todo buen médico, antes de diagnosticar algo, lo primero que va a hacer es examinar, y esto puede llevar tiempo y esto puede tener un costo. Cuando algo como plaga aparecía en una casa allí en la tierra de Canaán, no había soluciones mágicas. A la gente le encantan las soluciones mágicas. Que el pastor de una iglesia vaya a su casa, ore, e inmediatamente los ruidos que escuchaban, los pasos en la casa, no sé, las paredes que crujían, o el problema espiritual, o el problema de salud, o el problema económico, se soluciona inmediatamente. Soluciones mágicas. Pero aquí vemos que no había soluciones mágicas.
¿Y qué hacía el sacerdote? Examinaba la casa. Y si veía que eso era lepra allí en las paredes, lo que hacía era cerrar la casa por 7 días. Y esto era un tratamiento. Sí, después de los 7 días, dice, la volvía a examinar. Examinar, no nos gusta que Dios nos examine. Es por eso que cuando algo como plaga ha aparecido en mi casa, en mi mente, en mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, yo necesito que Dios me examine. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios. El salmista aquí dice, yo necesito que me examine. Si algo no está bien en mi casa es porque tal vez algo no está bien en mí. Cuando algo no está bien en tu familia es porque algo no está bien en vos. Cuando algo no está bien en tu economía es porque algo no está bien. Yo necesito que Dios me examine. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Necesitamos que Dios nos examine para que cada vez que algo con efecto contaminante aparezca en nuestra vida, podamos encontrar sanidad. La tercera cosa que necesitamos cuando algo como plaga aparece en nuestra casa es remoción y renovación. Dice versículo 40 al 42, entonces mandará el sacerdote, aparece otra vez la palabra mandar, dice, y arrancarán las piedras, dice, arrancarán las piedras en que tuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán, dice, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Cuando haces lo bueno, inevitablemente dejas de hacer lo malo. Nunca tendrás el tiempo suficiente para hacer las dos cosas. Alguien dijo, si no peco es porque no tengo tiempo. Yo recuerdo que yo fumaba muchísimo. Llegué a fumar 3 atados de cigarrillo por día. Eso significa que constantemente, prácticamente con un cigarrillo prendía el otro. Era una adicción terrible, me dolía el pecho, me faltaba el aire, me dolía la espalda. Cuando me despertaba en la mañana sentía como una lanza clavada. Y yo quería dejar ese vicio y no podía. Pero llegué al camino de Dios. En el momento que Dios me sale al encuentro, despierta en mí un anhelo ardiente de buscarlo en su palabra y en la oración. Y yo tuve un día durante 6 horas ininterrumpidas leyendo la palabra de Dios. Y llegó un momento que me dolía la espalda de estar sentado allí leyendo y me dolía la cabeza y los ojos. Entonces agarré y salí a la vereda y salí a caminar un poco y me toqué así para sacar un cigarrillo. Y entonces me di cuenta que durante 6 horas había estado sin fumar. ¿Qué había hecho durante esas 6 horas que en otra ocasión hubiese estado prendiendo cigarrillo tras cigarrillo? Lo que había hecho es haber cambiado, haber arrancado eso y haber puesto otra cosa en su lugar, que era la palabra de Dios. Cuando algo como plaga aparecía en la casa, no había otra opción. Había que arrancar esas piedras, ¿sí? y limpiar ese lugar y poner otras piedras nuevas. Esto habla de una remoción, pero también de una renovación. Es por eso que Isaías capítulo 1 versículo 16-17 dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Es imposible dejar de hacer lo malo si no aprendemos a hacer lo bueno. No podemos quitar lo malo en nuestra vida si no ponemos en ese lugar cosas buenas. Es por eso que cuando algo como plaga aparece en tu casa, hay cosas que deben ser arrancadas y hay otras cosas que Dios tiene que poner en ese lugar. La cuarta cosa, y con esto voy a terminar, que necesitamos cuando algo como plaga apareció en nuestra casa, es ser radicales con el pecado. Versículo 43 al 45 dice, y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuera recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, ¿sí? Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna, en la casa inmunda es, derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. O sea, literalmente el sacerdote decía, bueno, si esto no tiene cura, hay que derribar la casa. Supongámonos por un momento en el lugar de la persona dueña de esa casa. Esa persona tenía 2 opciones. O le decía, miren, no me derriben la casa porque esto es lo único que tengo y yo la necesito para vivir. Y se exponía a la contaminación suya y de su familia. O decidía quedarse sin casa, pero guardar su vida de contaminación.
Cualquier dolor vale la pena si ese dolor nos lleva a la salvación. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas que tuvieron los soldados allí es que tenían que cuidar los cuarteles y hacer custodia allí parados en la nieve. Y entonces los pies se les congelaban del frío y les aparecía una llaga allí. Eso se le denominó pie de trinchera. Y esa llaga luego se transformaba en gangrena. Y lo que había que hacer en un momento, si eso no sanaba, era cortar el pedazo de pie o el pedazo de pierna. Cuanto hubiera avanzado esa gangrena, había que cortar. Mientras más tiempo se dejaba eso actuar, mientras más seguía esa llaga, esa pudrición, lo que hacía era que más arriba había que cortar. Y si no se cortaba, la persona moría. Ahora, si la persona tenía comido hasta arriba de la rodilla, la persona decía, no quiero que me corten allí, córtenme por debajo del pie, hasta el pie nada más. Bueno, lo que sucedía es que no era suficiente y eso seguía, avanzaba y iba a seguir haciendo daño. Entonces había que ser radicales con eso. Cuando algo como plaga aparecía en la casa y ponía en peligro a toda la familia, ¿sí? Lo que había que hacer, si esto volvía y el sacerdote determinaba que esto era maligno, que no había forma de dominarlo, había que derribar esa casa, había que ser radical. Este principio se aplica allí, el Señor lo aplicó en Mateo capítulo 18, versículo 9 al 10. Dice, si tu mano o tu pie o tu ojo te son ocasión de caer, mejor sácalos, porque es preferible entrar a la vida cojo, entrar a la vida manco o ciego, que teniendo 2 manos, 2 pies y 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Es importante entender que no se trata de que arranquemos nuestros ojos o nuestras manos, nuestros pies. Se trata aquí un principio de ser radicales. Si hay algo que no puedes dominar, es preferible que no lo tengas. Si no puedes dominar tu teléfono, es preferible que no lo tengas. Si no puedes dominar tu computadora, es preferible que no la prendas. Si no puedes dominar tu tiempo en soledad, es preferible que no estés solo. Es necesario ser radicales. Quiero terminar con este pensamiento, porque me impacta que esto suceda en la nueva vida. Me impacta que esta contaminación suceda cuando Dios te ha dado una nueva vida. ¿Sabes una cosa? Aunque no se menciona a Satanás en esta historia, en este pasaje, en estos mandamientos acerca de la plaga en la casa, hay algo de él aquí. Y hay una estrategia muy importante. En el siglo XVIII, un hombre llamado Jeffrey Amherst, ¿sí?, un general del ejército inglés, propuso una estrategia para vencer a los nativos, porque los nativos los estaban asediando y estaban poniendo en peligro al ejército inglés. Y él propuso entregarles a los nativos mantas infestadas de viruela. Lo que sucedió es que los nativos se pusieron estas mantas y murieron por causa de la epidemia más de 100.000 personas, mucho más de lo que pudieran ellos haber matado con sus armas, y así obtuvieron la victoria a través de la contaminación. Tu nueva vida en Cristo nunca podrá ser anulada por absolutamente nada. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero si tu nueva vida en Cristo se contamina, entonces se arruina y arruinará toda tu familia. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que han sido contaminados por el pecado, y sus matrimonios, sus hijos, sus casas, su familia, y aunque tienen una nueva vida en Cristo, viven en contaminación, separados de las bendiciones de Dios. Por lo cual, si algo como plaga ha aparecido en tu casa, este es el mejor momento de que le des absoluto control de tu vida a Dios. Este es el mejor momento de dejar que Dios examine tu corazón. El mejor momento de dejar que Dios remueva todo aquello que está contaminando tu vida y que comiences a renovarte en tu mente, en tu entendimiento, en tu vida. Es el momento de ser radicales con el pecado, porque entonces habrás limpiado tu vida y tu casa de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Será una bendición para tu casa y tu familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo envío tu palabra. Señor, Dios mío, tú conoces nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia. Bien dice el Salmo que leímos, examíname, oh Dios, examínanos en este momento. Y tal vez hay personas que han descubierto, que han observado, que han aparecido cosas en su vida que no vienen de ti, cosas que están contaminando, arruinando la nueva vida que ellos han recibido. Yo envío esta palabra, Señor, porque esta palabra puede ser la clave para que su vida y sus casas sean limpias y sean sanadas. En el nombre de Jesús, amén.
te invito a que te suscribas a este canal, porque entonces llegarán las notificaciones de todo lo que compartamos en esta plataforma, y te invito a que compartas esta palabra sabiendo que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual es enviada. Que el Señor te bendiga.